Y hermanos, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Y el día que quieran y a la hora que sea, que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. En esta tarde vamos a tener la meditación o el estudio de escuela dominical en San Marcos 4, del 35 al 40. Vamos San a... Marcos Dale. 4, 35 al 40. Voy a Sí, leer. sí. Jesús calma la tempestad es el título que tiene aquí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy vamos a ver, ¿verdad? Esta tempestad física, natural, ¿verdad? Y la vamos a aplicar a lo espiritual, ¿verdad? Ah, te decía, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, ahorita que veníamos hacia acá, ¿verdad? Todo el entorno de las nubes estaba gris, estaba relampagueando, Sí, tronando ¿verdad? fuerte. Tronando, como que una tormenta se aproxima. Entonces, ¿verdad? Cuando una tormenta se aproxima, pues todo el mundo dice buscar refugio, ¿verdad? Y cuando nos avisan a través de las noticias de una tormenta grande, un huracán, pues, ¿verdad? Solo pensamos en pérdidas económicas, pérdidas de vidas a veces, ¿va? Desafortunadamente, y daños. Solo cosas malas cuando vienen las tormentas, ¿verdad? A la vida de la humanidad, a la vida del hombre. Y esto, ¿verdad? Cuando hay tormentas, podemos decir así, ¿va? Que ya sabemos que vienen en camino. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando una tormenta aparece de pronto, ¿va? ¿Verdad? Esas son aún más peligrosas. Como por ejemplo, ¿verdad? Una tormenta de nieve, una tormenta de arena, ¿verdad? O una tormenta de granizo, ¿va? Entonces sí hay que estar, no más listos porque son de pronto, pero sí, ¿verdad? Preparados para saber dónde buscar refugio y saber qué hacer, ¿verdad? Y es lo que hoy vamos a aprender, ¿verdad? Que aún y en todo tiempo, ¿verdad? En aquellas tormentas espirituales, tormentas, ¿verdad? Sentimentales, a veces tormentas económicas, tormentas de enfermedad, ¿verdad? Que nos aquejan, pues, ¿verdad? Sepamos cómo afrontarlas, ¿verdad? Que no nos dominen ellas a nosotros, ¿verdad? Y vayamos a tomar nosotros malas decisiones, sino que, ¿verdad? Nosotros siempre tengamos el control a través de Jesucristo. Ok, en esta tarde vamos a estudiar los versículos que ya leímos. Jesús calma la tempestad. Vamos a ir versículo por versículo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pongamos mucha atención. Era de noche, Ujú. ¿verdad? Vamos a ver el 36 también que dice, después lo vamos a ver, pero él estaba en una de las barcas. Jesús estaba en una de las barcas. Y parece que eran varias barcas, ¿verdad? Sí. Entonces, él dice, pasemos al otro lado. O sea, estaban de este lado y se tenían que pasar hacia el otro lado. Era de noche. Con Horizon hablábamos que eran pescadores de experiencia. No sé si quieres comentar algo del versículo. Sí, correcto, aquí estoy mirando, ¿verdad? En mi Biblia, y aquí se ve, ¿verdad? Él les dice el mar de Galilea, ¿verdad? Es lo que está diciendo vos, ¿verdad? Ellos estaban del lado, ¿verdad? Que da hacia el Mediterráneo, ¿verdad? E iban a cruzar el mar hacia el otro lado, ¿va? Y correcto, ¿va? Y es fundamental, ¿va? Lo que dijo Hilda, ¿va? De noche, ¿va? Que es diferente a un caminar de noche que de día, ¿verdad? Eh,
le decía yo a ella, ¿verdad? Que habían pasado muchos días o algunos días, ¿verdad? Jesucristo y sus discípulos trabajando arduamente y, ¿verdad? Y ha llegado el momento de dejar esa región y pasar al otro lado. Y tal como dijo Jesucristo, ¿verdad? Es necesario predicar en todas las aldeas. Ujú. También este versículo nos lleva a lo que estamos pasando actualmente, ¿verdad? Ahorita nos sentimos como de este lado y la pandemia está aquí, enfrente Sí. de nosotros, rodeándonos ahí cerquita. Pero Él ya nos dijo que vamos a pasar al otro lado. Entonces es lo que tenemos que tener, la seguridad, debemos de tener confianza, debemos de tener fe, porque vamos a pasar esta tribulación o vamos a pasar grandes problemas matrimoniales o de dinero o de enfermedad. Entonces cuando usted se encuentra en esos problemas está de este lado. Correcto. Pero ya Jesús nos dijo, vamos a pasar al otro lado. O sea, ya hay seguridad que vamos a salir de esto. ¿Qué es lo normal que se pregunta uno? ¿Cuándo voy a salir de aquí, verdad? ¿Cuándo voy a atravesar este desierto? Porque es muy cierto, ¿va? Cuando hay problemas, ¿verdad? De cualquier índole, sí, como que las distancias se ven más largas, ¿va? Como que la solución no existe, pero sí hay una solución. El versículo 36 nos dice, y diciendo a la vez le tomaron, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces se fueron en la barca que él ya estaba, y dice habían otras barcas. Entonces, Orison, ¿nos podrías explicar un poco acerca de cómo eran probablemente esas embarcaciones en ese tiempo, o en los que ellos usaban? Sí, y le voy a contar un poquito acerca de este mar de Galilea. Dice que, verdad, no es un mar tan grande, ¿verdad? Como de 11 kilómetros, dice, de ancho por 21 kilómetros de largo, ¿va? Que para ser un mar, pues es relativamente pequeño, ¿va? O puede ser casi un lago, ¿va? Y dice que generalmente un promedio, su profundidad, eso sí anda en 48 metros, ¿va? O sea que está más o menos profundo, ¿va? Entonces dice que como está rodeado de montañas, el que se produzcan tormentas sin previo aviso, eso es normal. Y este historiador, ¿verdad? Judío, Josefo, así dice, ¿va? Que en aquel entonces, en este mar, era muy común, dijo, ver, dice, hasta 300 barquillas, dice, que andaban ahí, ¿verdad? Navegando, trabajando, ¿verdad? Trajineando. Y sí, eran barcas, ¿verdad? Desde quizás en las que cabían 4 personas, 6 personas, hasta, ¿verdad? Grupos más grandes, como el que andaba Jesucristo, con todos sus discípulos, ¿verdad? Quizás barcas para 20 personas, o quizás hasta 15 o hasta 25 personas. Y dice que eran movidas a través de remos y velas. Entonces ahí nos podemos hacer, ¿verdad?, una idea de cómo eran esas barcas, ¿verdad? No eran tan grandes, no son como chiquititas tampoco, como para 2 personas, no, sino eran un poco grandes, como para unas 15 personas o 20. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, eso es como que se inundaba, ¿verdad? Que se inundaba. Ya Orison nos explicó sobre el mar de Galilea, ¿verdad? Que está rodeado de montañas y que ya nos explicó también sobre las barquillas. Entonces, a nosotros también en este momento, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Podemos estar en una como subidos, ¿verdad? En una barca o en un problema o en paz, pero ¿cuál es nuestra barquilla? Vamos a seguir leyendo. Espérate, antes de que sigas leyendo, encontré aquí otra que dice que, ¿verdad? Que si todo estaba normal, pues obviamente las olas normales, ¿va? Pero dice que cuando se daban este tipo de tormentas, dice que esas olas podían llegar a tener una altura de 7
metros, ¿te imaginas? Sí, son como un edificio de 3 pisos. 2,5 pisos, vaya, Sí. olas grandes, ¿verdad? Que si uno ve un yate como los de ahora, no digamos, ¿verdad? Un transatlántico o uno de la Navy, pues eso no es nada, ¿verdad? Pero una barca, ¿verdad? Que quizás tenía esta altura, 7 metros, pues sí la sobrepasaba fácilmente. Sí. Y el mar, pues, Ajá. da miedo, ¿verdad? Algunas personas nos da miedo por su inmensidad. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ah, la popa es la parte de atrás de los barcos, ¿verdad? Porque la de enfrente se llama proa, pero él estaba atrás, dice, en la popa. ¿Por qué crees que Jesús estaba durmiendo? Es una excelente pregunta, ¿verdad? Porque pues uno puede pensar, ¿verdad? No le importaba la situación, ¿va? Él estaba tan cansado, ¿verdad? Que le puso el sueño a lo que iban a iniciar, pero yo pienso que no, ¿verdad? Como humano, sí estaba cansado, ¿verdad? Pero lo que yo decía, ¿verdad? Él era un carpintero, él no era un marinero, ¿verdad? Entonces, casi todos los discípulos eran hombres de mar. Entonces Jesucristo, pues obviamente dijo, ¿verdad? Estoy en buenas manos, ¿verdad? Para hacer esta travesía. Así que confiando en ellos, pues se fue a descansar. Y cuando le dice, yo estoy de acuerdo también con lo que decís, ¿verdad? Porque para mí él era Jesús, el Hijo de Dios, ya sabía todo, pero igual él venía de estar predicando, entonces en su humanidad él estaba cansado, ¿verdad? Yo también estaba en la semana discutiendo con Horizon y pensando que él ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Puede ser también, y estaba tranquilo, durmiendo. Pero ellos le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea que le están como reclamando, ¿verdad? Reclamando, sí. Y en la actualidad nosotros a veces también reclamamos y le decimos a Jesús, como que no te importa lo que estamos pasando, o mira Jesús, mira Dios, lo que está pasando ahorita en Italia, en España, aquí en Estados Unidos, tantos enfermos, tantas muertes, tenemos un montón de limitaciones, ¿verdad? Entonces, ¿no ves? Para algunas personas creo que podrían preguntar eso en la actualidad. Se pregunta también uno, ¿dónde está Dios? Sí, ¿Verdad? sí. Porque puedo perder mi trabajo, puedo perder mi casa, nos podemos ver, puedo perder mi matrimonio. A veces nos vemos en situaciones difíciles. Así es, ¿verdad? A lo largo de la vida, ¿verdad? Todos nosotros hemos conocido personas y hermanos que así, ¿verdad? Nos han dicho, ¿verdad? Cuando atravesé una situación muy difícil, yo me pregunté, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Señor, tú prometiste, ¿verdad? Ir conmigo en las situaciones difíciles, ¿verdad? Y a mí siempre me viene a la mente ese cuadro, ¿verdad? De las huellas, que así le dice uno, ¿verdad? Y el Señor responde, va, hijo mío, yo te llevaba cargado, las huellas O sea son mías. que Él estaba ahí, como está aquí Claro. ahora. Su presencia está en todas partes. Ok, vamos a pasar al siguiente versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran paz, gran bonanza, se calmó todo. Pero miren que vamos a analizar ahí. Le dice, reprendió. Esa palabra reprendió como que regañó, ¿verdad? Sí. Regañó al viento. Le llamó la atención. Y las otras dos palabras se las dice al mar. Ajá. Calla, enmudece, ¿verdad? Es muy asombroso porque él podía ya haber hecho muchos milagros o ya había hecho muchos milagros, ¿verdad? Con las personas, pero no con la naturaleza, es lo que Horizon me decía en la semana. Y ahora lo miran que se están levantando esas grandes olas y les dice a las olas que calles, ¿verdad? Que hagas silencio. Entonces, es como
que algo no real, algo bien diferente. Puede ser increíble. Ya viste ahorita que estábamos allá afuera, ¿verdad? Cómo estaban los rayos Y tronando. de enormes, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La gente puede pensar, sí, le domino la mente, esa persona es de mente débil y yo lo sugestiono y porque yo soy más fuerte en mi mente que él y puedo lograr hacer que él no sienta dolor, que se sienta bien. Pero hay una enorme diferencia hacer descender fuego del cielo y decirle como lo hizo Elías, ¿va? Como lo hizo Dios a través de Elías. Y decirle al mar, va, lo que hablamos ahora. El mar es inmenso, hermanos y amigos, ¿verdad? Y las olas son enormes y el mar está en constante movimiento. Ajá. ¿Y cómo es que un hombre le va a decir al mar, hey, tranquilo, ¿verdad? Y el mar obedece. Entonces la gente se pregunta, bueno, Jesucristo es Dios y Él creó el mar, Él creó el viento y el que los creó tiene poder sobre ellos para decirles lo que les dijo en este momento. Amén. El versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, eso es asustados, ¿verdad? Pero les preguntan, ¿no tienen fe? ¿Cuántas veces hemos estado así nosotros asustados? Yo creo que muchas veces hemos estado asustados. Yo creo que a veces nos han dicho, no tienes fe, eres falto de fe, o en ese problema te ha faltado fe, por eso no se ha solucionado, no has orado suficiente. Siempre nos han dicho algo, ¿verdad? O tal vez nosotros hemos dicho también a otras personas. Pero en este momento, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el que andaba con ellos, les está diciendo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces, hermanos, en esta situación que estamos pasando, todo el país, debemos de pensar en estas palabras, porque Jesús nos puede estar diciendo en esta tarde, ¿por qué estáis con miedo? ¿Por qué no tenéis fe? Y yo creo que debemos de pensar que vamos a pasar al otro lado, vamos a salir adelante porque Él ya nos lo prometió. Fíjate que precisamente la segunda parte, que Jesucristo les pregunta, la segunda pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Pues ese es fácil decirlo, y ver que la barca está llena de agua. Señor, es que no ves cómo estamos llenos de agua. Pero si nos volvemos un poquito al primer versículo que leímos, cuando Él les dice, pasemos al otro lado. Y Jesucristo no es como nosotros, ¿verdad? Cuando Él da una palabra, Él la cumple. Entonces Él ya les había dicho, pasemos al otro lado. La travesía, Él no les dijo, la travesía va a estar fácil, no. Pero Él les dijo, pasemos al otro lado. Pienso yo que por eso les dice, ¿cómo no tenéis fe, verdad? Es como dice el hermano, hay que creerle a Jesucristo y hay que tener fe en Él, lo que vos acabas de decir, Nosotros estamos aferrados en Él, que vamos a lograr vencer esta pandemia y que todo en el nombre de Él va a volver a la normalidad. Amén. El 41 dice, ellos entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Horizon, ¿tienes alguna pregunta? No, yo más bien tengo una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué crees que esas tormentas llegan a las vidas de nosotros? ¿Con qué finalidad? Bueno, en primer lugar, llegan a veces porque estamos en pecado, o a veces son pruebas, o a veces son ataques de Satanás. Pero también dijiste otra pregunta, ¿por qué? Sí, ¿verdad? ¿por qué? ¿O para qué? O sea, ¿cuál será el objetivo? Pues para que seamos como transformados, para que en medio de esa tribulación o en medio de lo que estamos pasando ahora, seamos mejores, cambiemos maneras de pensar, de sentir, para que
Cristo nos moldee, ¿verdad? Tenemos que pasar así como el metal por el fuego, para sacar una obra preciosa. Para ser purificado. Fíjate que hace años, el hermano Banda, no se me olvida, David Banda, me dijo esto. Cuando vengan las pruebas a tu vida, ¿verdad? No le preguntes a Dios, Señor, ¿por qué me las envías a mí? ¿Por qué no se las envías a otra persona, a otro hermano? No, ¿verdad? Me dijo, me aconsejó, pregúntale, Señor, Padre amado, ¿qué me quieres enseñar a través de esta prueba? ¿Verdad? Porque es lo que estás diciendo vos, ¿verdad? Cuando con la ayuda de Dios salimos adelante, avante en estas pruebas, ¿verdad? Crecemos espiritualmente, ¿verdad? Avanzamos, sí, como en la escuela, como en el college, como en la universidad, ¿va? Porque eso es lo que Dios quiere, que ya no seamos, como dijo Pablo, niños espirituales, sino que, ¿verdad? Vayamos poco a poco creciendo hasta llegar a ser, dice, de la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a la medida de Él. En esta tarde, a mí me gustaría que se quedaran con algún pensamiento, con algo, ¿verdad? Aunque sea no toda la historia, porque son varios versículos, ¿verdad? 2, 4, 6 versículos. Pero si se queda con algo, una sola frase, ya es suficiente, ya es bastante. Entonces podrían quedarse con un pensamiento que Jesús está en control de todo. Todo lo que está pasando ahorita, ya Jesús lo tiene en su control, ¿verdad? Nosotros no debemos de estar afanados, debemos de obedecer a las autoridades, quedarnos en la casa o taparnos. Nosotros veníamos ahí con las máscaras, con guantes, ¿verdad? Pero ya sabemos que esto es momentáneo, que ya Jesús tiene el control. Ese es mi pensamiento, que se queden con esa frase, que Jesús tiene el control. No sé si quieres... Sí, yo les quiero agregar algo. Correcto, para cerrar algo. Recuerdo que unos años atrás, ¿te acuerdas de Rosario y Francisco? Como les decía al inicio, que nos anunciaron que venía un huracán para Houston y que nos preparáramos, ¿verdad? Y el que pudiera, que se fuera de la ciudad, porque iba a ser un huracán muy tremendo, de categoría de la más grande. Y estos amigos de nosotros se fueron por la Isla del Padre. Y después de que pasó el huracán y todos nos contaron, le contaron a Hilda, aquí no pasó nada. Y en el hotel, aquí en Houston no pasó nada. Y en el hotel donde ellos se fueron allá a la Isla del Padre, fueron el gran daño que sufrieron allá. Sí, dice que se escondían debajo de la cama, en los closets. Porque quebró las ventanas del hotel y todo. ¿Ah? Entonces, ¿verdad? Es lo que dice Hilda. Si uno está bajo las alas de Dios y de Jesucristo, hermano y amigo, ahí quédese quieto. Yo quiero cerrar con esto, con este pensamiento. Cuando estemos en medio de las tormentas de la vida, ¿verdad? Que estas son a veces a diario. Es fácil pensar, ¿verdad? Que Dios ha perdido el control. Porque muchas veces creemos que cuando andamos en compañía de Dios, todo va a ser fácil. Todo va a ser recto. Todo va a ser, ¿verdad? Bueno. Sobre un lecho de rosa. Bueno, no. Dios nunca prometió eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No pensemos eso. Que Dios ha perdido el control y que estamos a merced de los vientos del destino. No. Nunca, mi amigo. Nunca, mi hermano. Dios está en control, ha estado en control de la humanidad, del universo. Está y estará, ¿verdad? En control de todo, mis hermanos. El todo es, ¿verdad? Que hay que confiar en Él, ¿verdad? Que hay que aferrarse a Él y que, ¿verdad? No es como Dios, no va a ser mi voluntad. Cuando yo quiera, a la hora que quiera, no. Él solo quiere, ¿verdad? Que tan solo confíe en Él. Que en medio de la tormenta yo vaya tranquilo pensando, ¿verdad? Que Jesucristo me va a pasar al otro lado. Gracias. Mis amados y amadas hermanas,
Entonces quédese que Jesús tiene el control de sus problemas. Amén. Jesús tiene el control de su vida, Ajá. de mi vida, de tu vida. Él tiene el control. También los estamos invitando para el otro sábado a las 2:30. Estamos grabando estas lecciones, ¿verdad? O estos estudios en vivo. Usted puede hacer sus comentarios y vamos a estar leyendo Efesios 4 del 17 al 32. Efesios 4 del 17 al 32. Lo vamos a titular La nueva vida en Cristo. Entonces esté pendiente de ver la clase dominical y vamos a estudiar eso, la nueva vida en Cristo. Ok, mis amigos y hermanos, ¿verdad? Con el favor de Dios nos veremos la próxima semana y recuerde, ¿verdad? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está en control de todo, especialmente de nuestras vidas. Entonces, gracias. Bye. Gracias. Vernos.